Hoy es 19 de noviembre de 2004, son las 11 de la mañana. Estamos con la profesora Ligia Echeverry, ella es socióloga y especialista en antropología social. Bueno, profesora, para empezar, ¿nos puede comentar un poco sobre su trayectoria en la Universidad Nacional de Colombia? Sí, yo ingresé a sociología en el año 59, a la primera promoción de sociología, cuando se fundó la facultad. Allí hice sociología y con una compañera, Gloria Triana, hicimos la especialización en antropología social. O sea, yo estuve aquí hasta el año 64 como estudiante. Después fui a hacer unas especializaciones, a trabajar fuera de la ciudad universitaria, incluso fuera del país, y regresé. Ingresé como profesora al recién creado Departamento de Antropología de la Universidad Nacional, que en ese momento se crea como departamento. ¿Qué año? Año 68. Al poco tiempo entro como coordinadora, luego fui nombrada decana de la Facultad de Ciencias Humanas entre el 70 y el 73. Y después regresé, como hacemos todos los profesores aquí, regresé a la docencia, a la investigación, hice trabajos de investigación en familia, volví a asumir por temporadas la dirección de antropología y ya muy tarde fui a Colciencias a trabajar como asesora en ciencias humanas, regresé a la Vicerrectoría de Bienestar Universitario con Antanas Mocos. En su momento, en los distintos momentos que estuve, año 80, por ejemplo, estuve de asesora de Marco Palacios. Luego de la vicerrectoría estuve con Guillermo Páramo también de asesora de la rectoría. Y esa fue mi trayectoria en esta universidad. Son desde el año 59 hasta hoy. Bueno, a través de esa trayectoria que has tenido aquí en la universidad, ¿cómo han cambiado las prácticas políticas de los y las estudiantes aquí en la Universidad Nacional? ¿Podrías identificar de pronto periodos? Sí, claro. Comencemos por el primer periodo, los años 60. Los años 60 yo era estudiante. En los años 60 había un tipo de estudiante distinto, era un tipo de estudiante que venía de todo el país. No había la cantidad de universidades que hay hoy regionales y evidentemente la universidad era la Universidad Nacional de Colombia. Esto tiene una cosa interesante porque aquí era la pluridiversidad y todos los estratos. Aquí no era el estrato 1, 2 o 3 o 4, si eran todos los estratos los que venían a estudiar en la Universidad Nacional. En aquel entonces la política universitaria estaba muy relacionada con lo que estaba pasando en Cuba, con pues todo el proceso internacional, y había una Federación Nacional de Estudiantes, no solamente de la Universidad Nacional. Era una vida muy rica, muy satisfactoria. Existía la famosa cafetería. En esa cafetería eso vivía lleno y había todo tipo de discusión, de planteamientos se daban en esa cafetería, en la cafetería de Derecho y en los jardines alrededor de la cafetería. ¿Dónde quedaba en ese entonces la cafetería central de la universidad? La cafetería central, ahora por la 26. En el edificio donde está en ese momento Diseño. Bueno, esa era una cafetería súper animada. Aparte de eso, en esta zona de aquí, donde queda ahora Ciencia Política, quedan las residencias femeninas. Y como les digo, en esa época la mayoría de mis compañeras venían de provincia. Entonces vivían aquí en la universidad, las mujeres. La verdad no sé si había residencias de hombres porque no me acuerdo de eso, creo que no había, o estaban fuera de la ciudad universitaria. Había una vida nocturna. En mi época era la mezcla entre la vida social, la vida política y la vida rumbera.
fue la época de los reinados en la Universidad Nacional, donde no era un reinado dentro de la universidad, sino que se involucraba la ciudad universitaria con la ciudad. Aquí se hacían desfiles por toda la carrera séptima, por el Banco de la República, por todo eso, en carrozas organizadas por gente de la universidad, y se daban las fiestas universitarias. Esas fiestas fueron cambiando, o sea, eso existía desde antes de que yo entrara a estudiar, pero fueron cambiando con el tiempo y después ya tenían incluso una connotación política. Una de las reinas más recordadas fue María Arango, por ejemplo. María Arango, que era una líder estudiantil muy importante de los años 60. Sin embargo, en medio de todo había un gran respeto. Había una gran discusión, pero había un gran respeto. Se oía, se dialogaba, se discutían, y los estudiantes, cuando le daban su posición, había representantes en el Consejo Superior y en los distintos consejos que evidentemente llevaban la posición, y los estudiantes aceptaban eso. En esa temporada pocas veces vi tropel, pero sí hubo tropel. Hubo tropel. Esto tiene que ver con la muerte, con un aniversario de la muerte de Uriel, exacto. Uriel Gutiérrez. Uriel Gutiérrez. Sí. Perdón, Uriel Ramírez era un líder de... Exacto. Entonces, en aquella época la ciudad universitaria no estaba encerrada, estaba abierta. Llovía como sigue lloviendo en Bogotá. Y entonces había rutas circulares de buses que entraban y daban la vuelta. Esto era abierto a todo. Pero en esa época no me acuerdo yo que se hubieran robado una máquina de escribir, que se hubieran robado un computador. Bueno, no había computadores. En esa época no había. Pero había mucho respeto con las autoridades, aunque éramos amigos. Por lo menos en la Facultad de Sociología. El padre Camilo Torres, Orlando Falsborda, Andrew Pierce, Juan Fride, Virginia Gutiérrez de Pineda, Roberto Pineda Giraldo, Chávez. Bueno, era un grupo que se sentaba con nosotros y que a veces, ahora recordando, era un poco hasta escuelero, si pudiera decirse. Cuando había un conflicto, los profesores nos invitaban a su casa y nos daban chocolate. Nos daban chocolate con tamal. No se me olvidan las reuniones cuando había algún conflicto, y en esas reuniones, en esas casas de los profesores, se solucionaban los problemas a punta de chocolate. Había una relación muy, muy cordial. Obviamente, toda la vida los estudiantes creen, y creíamos en ese entonces, que las cosas no estaban bien, que los programas no estaban adecuados, que las instalaciones no eran suficientes, que las becas o las oportunidades de trabajo no eran las óptimas, que no estábamos mirando suficientemente la realidad del país. Eso ocurría, como sigue ocurriendo, pero las transformaciones eran de otra manera. Solamente recuerdo esa como gran crisis, y después una que ya no fue como en mi facultad, sino que fue a nivel de toda la universidad también, cuando la visita de Carlos Lleras Restrepo al Auditorio de Derecho a una conferencia, que fue absolutamente lamentable, porque creo que a partir de ese momento empezó como un aislamiento del gobierno hacia la universidad. Realmente, hasta ese entonces, todos los presidentes y todos los ministros tenían su puesto en esta universidad. Esos debates que ahora vemos en el Congreso se hacían aquí en la universidad y no pasaba nada. Eso cuando era estudiante. Pero Ligia, ¿por qué no profundiza un poco sobre dos hechos? El movimiento estudiantil, que terminó con la salida del profesor Falsborda, o sea, es un momento de, como se decía en ese entonces, de lucha antiimperialista muy fuerte, la oposición marcada a la presencia de las fundaciones norteamericanas en
la Universidad Nacional, particularmente en la Facultad de Sociología. Sí, lo que pasa es que eso ocurre... ¿Lo que pasó con Carlos Lleras? No, lo que pasa es que lo de Fals, que había sido mi decano, ocurre cuando yo me salgo, ese periodo que yo les digo, yo me salgo del 64 al 68. Esto de Falsborda no me tocó. O sea, cuando yo regreso, ya habían, se había dado este movimiento y habían sacado a Falsborda. Entre otros, los líderes de ese movimiento fueron colegas más chiquitos nuestros de sociología. Recuerdo a uno, Esper Pérez. Entonces, él era uno de los abanderados de que las fundaciones extranjeras, que la sociología era imperialista y que había que sacar toda esa influencia de la universidad. Pero no viví, esa etapa no me tocó. Regreso, pero no estaba tampoco en la universidad. No estaba ni de profesora ni de estudiante cuando lo de Carlos Lleras, pero yo estaba estudiando, estaba trabajando en el SINBA. El SINBA como queda el SINBA es el SINDU. El SINDU, que en esa época era el Centro Interamericano de Vivienda y Planeamiento Urbano. O sea, los personajes que llegaban al SINBA... De nuevo, esa era una entidad patrocinada por la OEA, que hizo historia, pero no solamente en Colombia, sino que hizo historia en América Latina. Hizo, por ejemplo, cursos para líderes sindicales de América Latina en lo que se respecta al movimiento de vivienda, el movimiento cooperativo de viviendas. Y el líder sindical más importante de la Argentina, cuyo nombre no me acuerdo, y el de Chile, estuvieron aquí en el SINBA dando clases, tomando cursos, y luego llegaron y hicieron los grandes movimientos con los programas de vivienda que todavía hoy subsisten. Esa fue otra entidad que entró en la mira de quienes consideraban que todo lo que venía de afuera era imperialista y había que sacarlo de la universidad. Entonces, si vamos sumando, no gobierno nacional, no líderes políticos, luego tampoco entidades extranjeras. Yo quiero contarles a ustedes que cuando nosotros empezamos a estudiar sociología, gracias a ese apoyo de esas fundaciones, los estudiantes teníamos financiación para hacer los trabajos de campo, financiación completa. Entonces nosotros podíamos hacer un trabajo de sociología urbana, de sociología rural, por meses, porque teníamos transporte, comida, alojamiento. Podíamos ir a las comunidades indígenas por cuenta de la facultad a hacer los trabajos. O sea, sí era una vinculación con el país. Y si necesitábamos equipos, los equipos que fueran, ayudantes, asistentes. Ahora, evidentemente, no hay con eso. Entonces, los trabajos ya no son de campo y no de biblioteca. Eso es un salto atrás que me parece a mí tremendo. Si ustedes recuerdan la historia de sociología de aquella época, todos los profesores hacían investigación. Y había una serie de monografías, que no sé si la continúan en la facultad. Pero mira, por lo menos cada 6 meses había 2 libros de profesores. Profesores que trabajaban con estudiantes. Sobre urbana, sobre industrial, sobre rural, sobre campesinos, sobre medicina tradicional. Bueno, todo eso era porque había financiación. Y como les digo, estos 2 movimientos hacen que ya les empieza a dar miedo venir a los funcionarios, ya empiezan a hacerse los consejos superiores por fuera de la universidad, ya no van los ministros sino los viceministros o un delegado. Y bueno, todas las entidades extranjeras, la Ford, la Rockefeller Foundation, la Guggenheim Foundation, la OEA, finalmente, pues, se retira. Sigo después de la experiencia de movimiento porque estamos en una etapa. Estamos en los 60. Estamos en los 60. Está hablando de los 60. Luego yo ya regreso en el año 68. Aquí. Mira, antes de pasar, ¿qué figuras hay en ese entonces? Tanto entre los líderes estudiantiles como entre los maestros.
La universidad recibe, por ejemplo, profesores, se nutre muchísimo en los 30, 40 de los profesores que tienen que salir por el nazismo. Ah, no, obvio, obvio. Mira, los profesores... Los maestros que usted recuerda de ese entonces. Mira, los profesores nuestros estaban, por ejemplo, Miguel Fornaguera, José R. Casens, Juan Fride, el psiquiatra importantísimo de la Pedagógica Nacional, Socarrás, José Francisco Socarrás, y esta gente, Ernesto Gull, un maestro de maestros, y precisamente José Francisco Socarrás, en los años 50, había fundado la Escuela Normal Superior. En esa Escuela Normal Superior se formaron, por ejemplo, Jaime Jaramillo Uribe, Virginia Gutiérrez de Pineda, Chávez, Blanquite Molina, bueno, Darío Mesa. Entonces, estos maestros formados allí, nutridos de estos que venían de España y de Alemania, son los que vienen a las ciencias sociales. Y yo quiero decirles otra cosa. Nuestra primera facultad de sociología tenía estos profesores adquiridos aquí, nacionales, y todo tipo de profesor visitante traído de afuera. Havens, Emilio Willems, Rosa, Miss Ross, bueno, se me olvidan en este momento los nombres de muchos profesores que en su momento, el antropólogo famoso haitiano, Remy Bastián, que venían a dictarnos cursos Howard, que venían a dictarnos cursos específicos. También recuerdo, esto ya no es, pues es de política académica, pero no es de la otra política, sino de la académica, que en aquel entonces los estudiantes de sociología no tomábamos matemáticas para sociólogos, sino que nosotros estábamos en clases de matemáticas con ingenieros, con economistas, con el que tuviera que tomar la matemática que nosotros deberíamos tomar. Igual con historia, igual con geografía. ¿Esto por qué lo traigo a colación? Porque entonces uno no tenía los colegas, compañeros del curso de sociología, sino que uno era amigo de la gente de la universidad. Yo me encuentro hoy con la gente de los 60 igual, con mis colegas de curso de sociología, que con los de medicina, con los de ingeniería, con los de economía. Porque no eran los cursos básicos, aclaro, no era que entrábamos a un curso básico, sino que había 20 o 30 cursos de matemáticas y allá se inscribía todo el mundo en la medida que el horario le sirviera y estábamos todos juntos. Claro, había las cosas ya especializadas de sociología o de antropología, y para eso, como en ese entonces no había aquí escuela de antropología, nos traían la gente de afuera. Unos profesores que además se enamoraban del país, muchos de ellos se quedaron en el país. Bueno, ¿y en los 80s qué pasa? No, en los 70, entonces vengamos a los 70, que esa es la etapa para mí más espantosa. ¿Había feminismo en su época o no? No, lo que había era una feminidad la más divina. No, nosotros, yo no sé, sociología marcó aquí una nota en esta universidad. Cuando yo entré yo era muy joven y recuerdo que pues, no había mujeres en esta universidad, eran muy poquitas mujeres. Y la idea era que las mujeres no estudiaban. Es más, de mi curso, que éramos 40 bachilleres, solamente 3 estudiamos en la universidad. Eso les da a ustedes una idea de que no era, pero casualmente sociología, que la primera promoción, ninguno nos inscribimos en sociología, nosotros no veníamos a estudiar porque no existía. Yo me inscribí a Derecho, mis compañeros Economía, el otro, y Fals Borra y Camilo Torres se fueron, nos armaron unas charlas y ya estudiando nos contaron esa machera que era sociología. Nos retiramos y fuimos a hacer el primer combo de sociología.
Y empieza, yo no sé por qué se volvió tan famoso, y alrededor de sociología comienza a girar un poco la universidad. Los estudiantes de todas partes eran fascinados con las niñas de sociología. Y no, exacto, mira, había una niña lindísima, que sigue siendo lindísima, que se llamaba Marcia Wilkie, fue reina de la universidad, era una mujer divina. Y yo me acuerdo que eso eran, pero las colas, así, ahí al frente en el jardín de sociología. Feminismo, no, pero nosotros no sentíamos que hubiera discriminación. Lo que veíamos era que nuestros colegas de sociología nos trataban iguales, y eso era una pelea de quién era mejor. Pero los del resto de la universidad nos adoraban. Eran las consentidas. Nos adoraban, eso lo que teníamos eran novios, pretendientes, eso era una marchera, nos ayudaban con las tareas, no, eso era otro cuento, no, eso bórrenlo. Entonces no había eso. Como les digo, cambia mucho la universidad, y cuando yo me voy de ese paraíso que dejo, regreso de profesora. Acaba de pasarlo de falso. Acaban de crear el departamento de antropología, que entre otras lo fundó una socióloga que se llama Gloria Triana, compañera mía, que era la otra que había hecho la especialización, un sociólogo que venía de México, se llama Enrique Valencia, y un antropólogo que era de la Escuela Normal Superior, que era Luis Duque Gómez. Esos tres fueron los que fundaron, con Horacio Calle, el departamento. Lo fundaron a solicitud de los entonces líderes políticos de aquella época, que eran Luis Guillermo Vasco, Jaime Caicedo, Hernán Henao, Aide García, Darío Fajardo, que eran estudiantes que estaban estudiando, el uno economía, el otro ingeniería, el otro, y que querían fundar sociología, y le rogaron a Luis Duque Gómez que abriera y montara el departamento de antropología, y lo montaron. Yo llego cuando es un departamento muy incipiente. Al muy poquito tiempo nombran al Duque Gómez rector de la universidad, y a mí me nombran decana de la Facultad de Ciencias Humanas. Y ahí comienza la otra etapa, el otro problema de los años 70. Pues que ni sé cómo plantearlo, porque de todas maneras yo creo que el más cercano a uno es el que primero comienza los problemas. Entonces yo me acuerdo que estos mismos líderes que 2 años, que la del propio, estos mismos 4, 5, 6 líderes que inicialmente le rogaron a Duque que nombrara y que fuera el primer director, pues son los primeros que atacan su rectoría. Fue feroz la oposición. Fue terrible, pero era que eso estaba mezclado con también el problema del país. El presidente era Pastrana Papá, entonces había todo este movimiento del M-19, que se habían robado las elecciones, entonces eso se juntaba una cosa con la otra, y pues sí, fue bastante compleja el problema en aquel momentico. Empezaron las... como el núcleo del problema, digamos. Pues el núcleo del problema... ¿Cuáles eran las reivindicaciones? Pues es que yo nunca las entendí. Las entendía, no, es que eso era una cosa que honestamente, no sé, había unas luchas internas entre los distintos grupos políticos anteriores, o sea, el maoísmo, la JUCO, la JUPA, los del MOIR, que se estaban como agotando esas discusiones internas, y entre ellos había unos conflictos tremendos, a lo que se suma el problema del país con el surgimiento del M-19 y con este conflicto que tenía otras características. Y entonces había que atacar al gobierno, y este era un delegado del gobierno, y entonces lo que ellos querían era nombrar rector, que el pueblo de la universidad, o sea, estudiantes y profesores, nombraran rector,
que las decisiones tanto académicas como de política universitaria se tomaran en una democracia total, no era con representación que toda la vida la hubo, sino que la mitad de los... se suponía que la mitad de los consejos debía ser de estudiantes y la otra mitad el cogobierno, exactamente. Al frente... puedo hacer contraparte porque yo estaba en el activismo del otro lado. Al frente de la cartera de educación, hacía muy poquito, había estado Luis Carlos Galán. Que Luis Carlos Galán era una figura joven, revolucionaria para su momento, por lo menos así lo veían los del Partido Liberal, pero los de aquí los veían como que no, ¿me entienden? Él hace un consejo superior aquí en la Facultad de Medicina y le queman el carro, le queman el Mercedes-Benz, que primera vez que yo vimos, entonces entra el ejército a caballo y a partir de esto, durante todos los 70 yo lo único que me acuerdo es correr porque venía el ejército y entonces ya uno no sabía por dónde arrancaba. En el fondo era esto, la reivindicación era el cogobierno. Y a eso se sumaba que tampoco se podía hacer cogobierno, porque no había unos y otros para co-gobernar, sino que eso eran, los profesores estaban divididos, los estudiantes estaban divididos, no había, realmente no había un consenso. Pero es el movimiento estudiantil más masivo que ha habido. Más largo. Empieza en el 68 y el pico es el 71. Más largo, exactamente. Eso es. Recuerda que cerraron todos los departamentos de sociología de todas las universidades. Sí. O sea que la represión fue feroz. Feroz. A mí me tocó, por eso digo yo que lo recuerdo de esta manera. Porque como dice cada uno, depende del lugar donde esté. ¿Cómo lo recuerdo yo? Decana. Y nada, no iban los estudiantes y los profesores tampoco iban a clase. Entonces aquí toda la vida ha habido un reglamento. Entonces se decía muy bien, a partir de ahora, pero eso ya llevábamos no sé cuánto, si no van los estudiantes a clase se les pone falla. Pero como tampoco iban los profesores, ¿quién les ponía falla a quién? Entonces se empezó a decir, los profesores tienen que firmar si dictaron la clase o no, si fueron, no si la dictaron. Porque también los profesores con tantas fallas de no ir a clase también salen. La echada y la cerrada no fue que se cerró por subversivos, no, se cerró porque en esa resistencia pasiva los unos no iban y los otros no iban, porque no iban los unos y porque no iban los otros. ¿Qué pasaba? Entonces se cancelaban los semestres. Cuando ya llevaban el 20% de fallas, que eso era ya como el 50%, porque se empezó a tomar tarde, se cancelaba el semestre, pero no se ha cerrado hasta allí nada. Profesores que no habían ido a clase, en la medida que se les venciera su contrato, y como ya estaba cerrado el semestre, se les cancelaba el semestre. Obviamente salieron muchos profesores, salieron muchos, no echados por subversivos, sino echados porque se les cancelaba el contrato, y se les cancelaba el contrato porque ellos no habían ido a clase. Por esa razón, cuando después viene la destorcida, prácticamente volvieron todos a ser reintegrados, porque no había sido una expulsión por mala conducta, sino porque no estaban haciendo lo que la universidad en sus reglamentos tenía que debían hacer. Entonces, imagínense que esa parte me tocó a mí. Me tocó entregarle cartas de despido a mis colegas, a mis amigos, y desgraciadamente pienso yo hoy, y no me importa decirlo en cámara, algunos de ellos que me hubiera encantado entregarle la carta, no se les alcanzó a vencer el contrato, y eso sí se quedaron aquí. En cambio, gente que yo consideraba excelente, buenísima, pero que en esa época los profesores éramos muy jóvenes. Yo creo que todos los que se habían jubilado ya se habían jubilado, entonces era, de verdad que los profesores todos éramos jóvenes. Y
Y entonces ahí se quedaron algunos que creo que fueron los que hicieron más como un daño por debajo, y más bien se fueron los que fueron más fronteros. Es lo que es mi opinión. Los que frentearon exacto. Y no los que hicieron todo y que después iban a decir, sí, es que yo fui a clase, pero no fueron los estudiantes, y firmaban como si hubieran ido. Y yo después me enteré, y todavía tengo en mi cabeza que esa gente es peligrosísima. Creo que hay varios todavía por aquí. Pero bueno, para mí fue tremendo esa época, les cuento. Ejercer la autoridad en esta Era muy duro. Primero era mujer. Yo fui la primera mujer decana que no fuera de enfermería. Era muy joven, 20 y tantos años, y era el Consejo Superior. Ya en este entonces se había pasado de un ministro de Educación como Luis Carlos Galán, que era un tesoro, a una persona súper brava, Juan Jacobo Muñoz, Dios mío, tenaz. Y este Consejo Superior, yo estuve en el Superior, en el Académico, en varias de esas, eran todos hombres, y hombres duros. Yo me acuerdo en la torre, que era donde quedaba la rectoría, en ese piso, que además era bastante insegura, cuando decían que si vinieron a tomar la torre, donde eso hubiera ocurrido, hubiera pasado una desgracia, pues él no tenía por dónde evacuarse. Y pues lo tengo así como un recuerdo que no me gusta mucho traer a la memoria, porque uno iba a subir y decía, no suba por el ascensor porque de pronto le hacen un mecanismo, y subas esa cantidad de pisos con unas escalditas así y con los walkie-talkies y la policía. No, tenaz. La universidad seguía abierta, de puertas abiertas. Entonces, un poco también entraba todo el mundo. Y en estas disputas académicas nunca se sabía hasta qué punto eran solamente estudiantes. Desgraciadamente, en esa época hubo muertos. Hubo estudiantes muertos. En varias oportunidades, como en 2 o 3 centros de la policía, estaban ensayando unas armas de balines que supuestamente no mataban, sino que tumbaban, y resulta que sí mataban. Y aquí al frente de nosotros, a mí me tocó, uy, no, tremendo, eso fue tremendo. 2 estudiantes muertos 2 en estudiantes. Cauca, ¿no? Entre otros el No, y hermano aquí de hubo uno Camilo muerto. González, que ahí fue como donde estalló ya el movimiento nacional. Nacional. 26 de enero del 71, si mal no recuerdo. Y aquí, ¿cuántos estudiantes hubo? Aquí, que yo me acuerde, muerto así es, pero que le cuenten a uno que de los heridos y que después es que decían que desaparecidos, después aparecían. Bueno, es en esta confusión que no se sabe, creo que hubo otro en esa temporada. El movimiento, como bien lo dice Rocío, ya se sale de la Universidad Nacional y toma todas las universidades públicas del país. Y privadas. Y entonces ¿cómo se llama? Empiezan, digamos, las reuniones nacionales, de delegados nacionales. Una cosa muy compleja, muy compleja. Después de esta temporada... Una pregunta, es que tengo confuso cuándo es el rector Fonseca, que fue la toma de la rectoría. Y a él lo sacaban los estudiantes y lo pusieron en la 26 en un bus. Un acto muy... No, Fonseca fue antes de Duque. Fue antes de Duque. Es que Fonseca, mejor dicho... No, pero hija, es que todo eso viene, vuelvo a insistir, que todo esto era el movimiento. Comienza fuera todo lo que sea extranjero. Luego el cogobierno. Pero todavía no está muy claro lo del cogobierno, pero a Galán le toca el cogobierno. Y Fonseca era el rector. Le queman el carro a Galán y sacan, escupen a esto, lo ponen en un bus afuera, a empellones. Y ahí es cuando entonces, imaginen la reacción del gobierno. Lo que le pasa al ministro, lo que le pasa a su rector, pues ¿quién viene? Mano dura. ¿Y cómo viene la reacción? Pues viene de esta manera,
y esto se confunde la cosa política, el cogobierno con la mano dura por lo anterior y con una actitud ya, digamos, de lo que estaba empezando a verse en el país. Acuérdense que el M-19 se forma porque se consideraba que se habían robado las elecciones. Entonces hay todo también un problema, esto es dentro del Frente Nacional, pero es la primera vez que dentro del Frente Nacional se forma un movimiento y hay unas elecciones tan reñidas. Entonces, el país era un hervidero. Las universidades pasa esto y viene lo del cogobierno. Sale Luis Duque por periodo vencido y nombran al abogado Luis Carlos Pérez, que dura muy poquito en la universidad. Dura muy poquito en la universidad y él llega a decir, sí, listo, cogobierno, de acuerdo, reintegrados todos, perfecto. Ah, muchachos, perdieron no, mire, que es que tenemos problemas para calificar los estudiantes. No, pónganle a todos 4, que pasen. No, de verdad, yo ya no estaba en el poder. No solamente no estaba, sino que yo tenía que pagar escondedero a peso. Porque yo regreso como profesora a mi departamento donde han salido todos mis colegas, que yo les había entregado la carta. Yo era pues la de Duque Gómez, y entonces ahora sí la sacamos. Clase a las 7 de la mañana, a las 12 y a las 7 de la noche, y mientras más difícil y más complicado, mejor. Y yo con una gana de irme, pero no me voy. Así no me sacan porque además voy a demostrar qué se hizo. Yo me saqué todas las actas de todas las cosas y ahí las tengo todavía porque eso no se puede, no puede dejar uno que la oposición lo calumnie. Bueno, entonces, pero sí me toca ver esto que pasa. Obviamente, puede que sea exageración lo que yo les digo que hacía Luis Carlos Pérez, es muy probable, pero eso era lo que a mí me contaban. Lo que yo sí veía es que todo el mundo, sin siquiera mirar si ameritaba o no, todo el mundo reingresó y se empezó con el cogobierno. Se intentó el cogobierno. Eso no duró 6 meses. Pero es que ahí me toca a mí porque estoy ya involucrada en el asunto. Yo entré en el 75 como profesora con Luis Carlos Pérez porque hay una ampliación sustancial del número de estudiantes. Hay una reacción interna en la universidad muy fuerte contra lo que se llamó la masificación de la Universidad Nacional. O sea, hay un núcleo de profesores que se oponen. Hay que descongelar la nómina docente estaba congelada. Y hay concursos, ahí entramos bastantes profesores. Un grupo muy grande en los que ya estamos a punto de salir, entramos en el 75. Y, si mal no recuerdo, con Luis Carlos Galán hay una reforma educativa grande, sí, que no solamente de la universidad, sino de la secundaria, y dentro de la reforma universitaria se logra establecer la participación de estudiantes y profesores en el gobierno de la universidad. Posiblemente habría que mirar, digamos, ya de documentos, lo que hace Luis Carlos Pérez sí estimula mucho la participación, es una figura de izquierda además, ¿no? Entonces, pues es una figura de izquierda que obviamente cuando llega tiene que mostrar una apertura política, sobre todo después de los antecedentes. Yo personalmente tengo una imagen muy tenaz de Duque Gómez, sin ser de la Universidad Nacional, pero me crié políticamente en estos predios, digamos, con el movimiento estudiantil de la Nacional. Entonces yo creo que hay un contraste muy fuerte y es una época de transición enorme de la universidad por la masificación, por cantidades de profesores. Inclusive yo recuerdo que cuando yo entré profesora, armamos a los 3 meses una cosa que se llamó el movimiento de profesores nuevos, porque duraron como 7 meses sin pagarnos. O sea, no nos pagaban, la universidad era administrativamente un desastre. Y ciertamente, o sea, Ligia señala algo, era una época de mucha efervescencia política. Sí. Fue un periodo muy largo de mucha agitación política. De mucho desgaste.
mucho desgaste político. Hoy día, no sé cómo, todavía no he hecho mi reflexión. Sí. pero sí era permanente. Además, bueno, las manifestaciones eran multitudinarias. Arrancaban aquí, subían por la 26 y hubo periodos en que la Plaza de Bolívar se llenaba porque salían las marchas de todas las universidades. Quería hacer como esa aclaración, Sí. digamos, con Sí, no. Gómez, que es un periodo de cambio de la universidad bastante fuerte, bastante fuerte. Yo no recuerdo quién sucedió después a Luis Carlos Pérez. Él duró como A un Luis año. Carlos Pérez lo sucede Emilio El Jure, que es el que cierra la universidad, cierra físicamente la universidad ¿En qué año es eso? en el año 70 y... bueno, Y ahora, hay una anotación que hace Ligia y es que el control se hacía con ejército. O sea, hubo periodos en que las porterías de la universidad eran vigiladas por soldados. O sea, eso muestra un poco la... no, pero también aquí faltaría, digamos, hay una etapa entre que yo entro y soy decana, muy rica, muy compleja, pero muy rica. 68 que entro de profesora, a 71 que entro de decana, 71 después de que ha pasado todo esto que ha pasado, eran los claustros de profesores. Esa época era muy enriquecedora. Y me voy a decirles, las grandes reformas de los planes de estudio se hicieron en esa época. O sea, cuando Duque entra y él patrocinaba esas reformas. La reforma de antropología, la reforma de sociología, pues creo que hasta hace muy poquito estaban los fundamentos de esa reforma vigentes. Estos se hicieron entre el 68 y el 72. Entonces, la parte académica, sí. Cuando tú dices que después de Duque, que se entra un poco a ampliar, obvio, ampliar porque se ha encerrado, entonces no había estudiantes y no había profesores. Entonces, hay una aparente que entra a masificar. No, lo que entra es a reconstituirse lo que duró 6 meses cerrado, porque fueron 6 meses realmente. Entonces, a los 6 meses se abren convocatorias, uno, para traer a los que se habían, y de nuevo, para empezar con una serie de áreas que durante el cierre de estas otras se había pensado que debían crearse. Entonces, por ejemplo, la carrera de geografía no existía. Se piensa en ese entonces que hay que tener una carrera de geografía, una carrera de historia, ¿sí? Y entonces se programa y se planifican una serie de cosas que, obvio, al volverse a la normalidad, digamos, de que ya se suspendió el semestre, que se ha suspendido y se vuelve a abrir, era necesarísimo. Pero vuelvo a decirles, esto genera un caos, porque ahí no se logró, la lucha de tanto tiempo del cogobierno no se logró. Los claustros se habían acabado por sustracción de materia. O sea, muchos de los líderes de los claustros, que era una situación muy rica, muy interesante. La otra razón, digamos, de esa reunión de estudiantes y profesores en ese cogobierno eran los planes de estudio, pero ya estaban todos aprobados. Entonces ya se acababa como esa razón. Viene Luis Carlos Pérez, y hay un inconformismo ahí sí de muchos académicos con el manejo académico y político. Y es cuando dicen, no, vean, nosotros no, ya estamos hasta aquí de esta pelotera política, queremos que esta universidad vuelva a ser la universidad respetada, la academia, y nombran a Emilio Aljure, que pues es un académico muy respetado y respetable, pero la primera condición que ponen es cerrar físicamente el campus, porque esto también se había vuelto la tierra de nadie. Paremos un momentico, porque tú me estás asando. Vamos a hacer academia, la verdad. Duramos un tiempito larguito pensando más en que había que trabajar, hacer investigaciones, producir, y soltamos, hubo un periodo como de paz y de tranquilidad. Y
viene la primera administración de Marco Palacios. ¿Año qué? 84. 84. Del 84. Yo me había dedicado a la academia, realmente. Yo dije, no, yo voy a hacer, porque llevaba mucho tiempo en este problema, voy a dedicarme a lo mío, porque no, pues aquí voy a tener que salir y no voy a salir por la puerta de atrás. Me dediqué a la academia hasta que llegó Marco como rector. Cuando él llegó me volvió a ofrecer la decanatura de la Facultad de Ciencias Humanas. Yo lo llamé y le dije, usted está loco. A mí me odian los estudiantes y los profesores. Usted olvídese. No, que yo necesito una mujer que sea capaz de tomar decisiones. Le dije, yo le puedo dar candidatos. Bueno, de eso hablamos después. Yo le doy candidatos, pero no. Y no acepto. Mire, yo no vuelvo a asumir eso. Ha sido para mí dolorosísimo volverme a meter en mi cuento académico para volver a tener que enfrentar o confrontar todas las ideas y todas las posiciones estudiantiles o profesorales al respecto del manejo de la política académica, de la política No quiero eso. Sin embargo, él me nombra asesora de rectoría. Ahí en ese momento, por primera vez, se crea la Vicerrectoría de Bienestar Universitario. La crea Marco Palacio precisamente porque cuando él llega, acaba con las residencias, cierra las residencias universitarias porque el problema seguía. Las residencias, allá donde queda ahora la rectoría, era un total antro. Entre otras cosas, eran pocos los estudiantes que había muchos subarriendo, había crímenes pasionales, había de todo tipo de cosas. Marco Palacio tiene que llegar cierra la universidad, vuelve y se cierra, entonces la universidad también estuvo cerrada otro semestre, un año, se cierra la universidad y se remodela físicamente la universidad. Ya era francamente imposible que funcionara la rectoría en la torre porque no venía la gente de afuera. Y en aquel entonces el Consejo Superior tenía representantes no solo del gobierno, sino de la empresa privada y de la sociedad civil, y la gente no quería venir a la universidad. Entonces, mientras se readecúa toda aquella zona como zona administrativa, se empieza a trabajar mucho en una política universitaria, no solo en lo académico, sino también a partir de ahora cómo se iba a hacer que esta universidad funcionara todo el año y que hubiera protestas, hubiera discusiones, pero que no hubiera cierres. Entonces Marco Palacio tiene la idea de la creación de la vicerrectoría y yo conocía el proceso, yo no estaba en ese programa, conocí cómo fue el proceso de creación de ese ente. Me pareció muy importante, muy interesante, además era la única manera de que cuando se volviera a reabrir la universidad, esta universidad funcionara, porque ya no había ni cafeterías, que era el sitio de reunión, ni las residencias, que era el sitio de guardar las bombas y los petardos, y mejor dicho. Entonces había una cosa diferente, pero a los estudiantes había que darles pues todo el apoyo logístico de lo que es una educación integral, y eso pues implicaba pues el deporte, el arte, la cultura, todo lo extracurricular, mirar cómo se iba a manejar la salud estudiantil, que estaba en un tremendo descuido, qué posibilidades había de becas o de préstamos becas, que es cuando también se inventan los préstamos becas aquí en la universidad. Y bueno, pasa este periodo, yo continúo en la academia y me voy a Conciencias. Cuando regreso de Conciencias, Darío Valencia me llama a que si me le mido a Bienestar Universitario. Darío Valencia. Un rector que duró muy poco, ¿no? Muy poco, porque se enfermó. Él había sido rector de la de Antioquia, vino a Bogotá y debe ser este clima que lo mató, porque estaba muy enfermo y estuvo 8 meses estuvo.
Y me llama, me hace salir de Conciencias y me dice, yo ya había arreglado todas mis cargas en lo político, en lo académico, en lo afectivo con la universidad, y me había parecido muy importante el proceso del bienestar universitario visto desde esa perspectiva que la planteaba Marco. ¿Qué era cuál? Que era, al estudiante hay que apoyarlo, pero apoyarlo para que haga academia. O sea, el núcleo es la academia. Aquí no se puede hacer asistencialismo, aquí lo que hay que es apoyarle. Si el muchacho no tiene con qué pagar la matrícula, busquémosle una forma de que démosle un préstamo, y si él es brillante, es un préstamo beca que no tiene que pagar. Si es un poco vago, pues que lo pague. Vamos a darles oportunidades a grupos que nunca han tenido la oportunidad de entrar a la universidad, el grupo indígena, por ejemplo. Vamos a que vuelva a haber ese espíritu de relación de los estudiantes integrado, que se pueda integrar el estudiante de sociología con el de ingeniería, con el de medicina, pero no necesariamente en los cursos, sino a través del teatro, de la música, de los grupos, de los periódicos, de las revistas universitarias. Ese tipo de enfoque que él lo inició, puso las bases y estaba más o menos funcionando, pero no suficientemente bien, porque era una cosa, es muy complejo eso. Porque era un cambio muy fuerte. Muy fuerte. De las residencias y cafetería central a una cosa ya mucho más individualizada como el préstamo. Exactamente. Entonces, fue traumático. Yo entro en diciembre del 90 y en todo el mes de diciembre, mientras la gente se fue de vacaciones, me puse a mirar cómo funcionaba el bienestar antes de decir si aceptaba o no, y le dije al rector: sí acepto, si usted me permite darle un vuelco todavía más profundo, más amplio a ese bienestar universitario. Y yo sí quiero volver a recordar lo que... O sea, pasado todo esto, quitar esa prevención con el estudiante y tratar de que el estudiante vuelva a dialogar, a pensar, a discutir, pero en otras tónicas, en una tónica donde se le dé la opción de participación. Yo quiero que participen mucho. Y me dio esa opción, trabajamos en la reforma y realmente fue muy importante. Sale Darío y entra Antanas Mocus. Antanas me ratifica, continúo yo trabajando con él. Hicimos un trabajo con los estudiantes muy importante, pero de nuevo empiezan los bochinches. ¿En qué consistía el trabajo en la administración de Antanas? El trabajo con bienestar universitario, bueno, primero se transformó, eso tuvo, por ejemplo, todo lo que es ahora la parte que llaman la extensión cultural, divulgación, todo eso era de bienestar universitario. Y teníamos juntas de bienestar universitario en el Museo de Artes, en el auditorio. El colegio de la universidad tenía un grupo de estudiantes y un grupo de profesores, porque la mayoría de los estudiantes del colegio eran hijos de estudiantes o hijos de profesores o de empleados. La guardería, entonces teníamos a los estudiantes, según su área, trabajando, si eran diseñadores en diseño, si eran estudiantes de psicología, trabajaban con la guardería en los programas, en los proyectos, en el colegio, los currículos. Recuerdo en esa época, porque ese fue un trabajo conjunto, con profesores y con estudiantes. Todas las facultades tenían un vicedecano, y ese vicedecano de bienestar, entre otras, la vicedecana de ciencias era Dorita de Burgos. Fue una gran colaboradora, hicimos una tarea espectacular con toda la gente y logramos que volviera a haber la participación de los estudiantes, sin que se llamara cogobierno,
conservando digamos, el papel de que hay unos que saben más y otros que saben menos, pero que todo el mundo tiene derecho a participar. Ellos proponían en todas las áreas del conocimiento cursos, grupos, periódicos y una participación muy amplia en todos los aspectos. El préstamo universitario se saneó, se trató de una cosa que yo considero que le falta mucho, no solo a la Universidad Nacional, sino a todas las universidades, es que los estudiantes que entran a la universidad es gente joven. La familia llega y los tira a la universidad, entonces adiós, y la universidad se olvida que también tienen una familia. Yo quise volver a que los grados tuvieran la significación y el simbolismo, que cuando un estudiante tuviera un premio pudiéramos traer a las familias, y si no teníamos con qué consiguiéramos los recursos. Es decir, que la sociedad se reconciliara con la universidad, que la familia y la universidad hiciéramos entre todos algo por ese estudiante que estábamos entre todos formándonos. Y los estudiantes que nos ayudaran en todos los programas que hacía Bienestar Universitario. Entonces, todo lo que eran las campañas educativas que de frente hicimos contra la drogadicción, la sexualidad humana, todo eso eran los mismos estudiantes los que hacían los cursos, los grupos, los trabajos, los talleres. Como evidentemente un proyecto de esta naturaleza era muy costoso y el país la ley 30 le da el 2% al bienestar universitario, nuestro trabajo como administradores era conseguir recursos. Entonces, mi papel era conseguir recursos de fuera para el bienestar. Por decir algo, me fui a la embajada de Japón, necesitábamos una ambulancia porque aquí cada rato había problemas, no tenía ambulancia del bienestar universitario, nos regalaban una ambulancia dotada. Me fui a Ecopetrol y a la Federación de Cafeteros y les dije que me dieran una plata, me la dieron por 10 años, para premiar el mejor trabajo de grado de los estudiantes, entrar en concurso, porque veíamos que los estudiantes tampoco hacían los trabajos de grado, porque eso nadie les paraba bola, eso se escondía por allá nadie las leía. Entonces empezamos a hacer concursos, que los estudiantes presentaran sus trabajos de grado, jurados, profesores de la universidad, y el estudiante de cada área se ganaba un premio. ¿Cuál era el premio? Una beca de posgrado en el exterior pagada por Ecopetrol y la Federación de Cafeteros. Y si el libro era muy bueno, la publicación del libro. Eso después se lo quitaron de nuevo a Bienestar. Todo programa bueno que uno hacía, luego llegaron la otra administración y se lo llevaban. Entonces ya le digo, en salud, me acuerdo con los laboratorios farmacéuticos. A ti te tocó que estabas, yo creo, de profesora. Nosotros regalábamos condones, regalábamos pastillas anticonceptivos, porque después de los talleres que ustedes mismos hacían, estábamos diciendo, mire, entendemos los cambios, pero por favor, que no haya más problemas y más conflictos y más traumas. Entonces, haciendo una serie de cosas de la mano con ustedes. Sin embargo, de nuevo, había unos movimientos anárquicos. Este muchacho de derecho que acabó muerto, ¿cómo se llamaba? Peña Taylor. Aislados. Yo nunca tampoco entendí de dónde arranca otra vez, y esto era la toma de la plaza, las papas, allí al frente de la Facultad de Sociología, eso era tremendo, la droga. Empezó a hacerse transacción de droga dentro de la universidad, negociados de drogas dentro de la universidad, a pesar de la reja y a pesar de todo. Y entonces otra vez mucho problema. Realmente, con excepción de los anarcos, el resto de estudiantes fue muy solidario, creo yo, y no dejó que eso pasara a mayores. Finalmente nunca se cerró, nunca. Pero hubo problemas fuertes. La toma del edificio
del antiguo edificio de residencias al frente de Sociología que duró Ah, bueno, que de nuevo, bastante tiempo. ahí ya yo tampoco estoy. Ya. Ahí ya entra. Yo estoy 2 años y pico, dejo esto funcionando, financiado. Nos vamos el equipo, llega Yolanda López a la vicerrectoría y a los pocos días en la toma del edificio, que fue muy fuerte, pero que creo yo quiero mucho a Antana y lo respeto muchísimo, pero creo que también ahí se le fueron las luces un poquito, no a él, sino a la mamá. Porque la verdad es que estando en plena toma, la mamá entró, vino aquí, les trajo pues trago y les dijo a los muchachos que muy bien, y mejor dicho, y esto en esa situación. No fue así. No, o sea, fue una situación, un momento muy difícil porque el Consejo Académico tomó la decisión de darles un último plazo para desalojar el edificio. Había inclusive problemas ya de salubridad pública, porque un edificio que no está habilitado para cocinas, o sea, para tener una población residente allí, había ya peligro, digamos, de epidemias, de cosas de ese orden. Entonces se dio un plazo perentorio. Y si no se procedía al desalojo pacífico, a mí me tocó enfrentar eso permanentemente. Se había dicho que se haría un operativo de policía, como tocaba hacerlo. La mamá de Antana se vino, digamos, un poco a transar con los estudiantes. Fue una situación muy Que fue la segunda vez, porque la primera fue allá. Y Antanas también vino. Entonces hizo como un pacto con los estudiantes. Finalmente se dio un plazo mayor y se procedió al desalojo con la policía. Pero fue un desalojo pacífico, o sea, no ocurrió nada porque ya muchos de los estudiantes habían abandonado el sitio. O sea, realmente quedaba un grupo muy pequeño de estudiantes con otra gente que no era de la universidad. La inmensa mayoría de los estudiantes había evacuado el edificio. De suerte que el operativo policía fue mínimo. Y no la cárcel del pueblo. Que allá fue donde, ¿se acuerdan que relató? Que allá fue donde fue la mamá y le dio otra. Sí, allá eso fue, yo no sí. sabía. Usted ya estaba casi listo para levantarse y eso, entonces el problema ahí. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces ya se me olvidó en qué íbamos. En la Estabas ventana, hablando. toma las residencias. Estaba aclarando un poco lo que pasó con la toma de las residencias Antonio Nariño. Sí. Bueno, no, antes de eso hubo tal vez 2 tomas. Una fue totalmente retirada, pues fue levantada pacíficamente. Y yo creo que ahí no fue tanto la fuerza de la convicción de mis argumentos, sino que ahí sí fui yo bastante osada de irme a meter allá a la pelotera. Pero era un momento de mi existencia como persona, como ser humano, en donde yo dije, no puedo dejar que eso se forme un lío y yo ya no le tengo miedo ni a que siquiera que me metan un tiro. Yo creo que fue eso. Y me fui, me les enfrenté, me intentaron encerrar en la biblioteca, o me encerraron en la biblioteca. Y estaban tapados unos, y yo me paré 1 hora y media, de un lado a otro, y todo el mundo, mis amigos afuera, muertos de susto. Y de pronto uno de los, o varios de los estudiantes se pararon y le dijeron, compañeros, quítense, sean más machos, algo así, quítense esas capuchas, que esta profesora es una berraca y la respetan y no sé qué, más o menos, y se acabó el cuento. Resulta que eso era el Duce que era anarquista, que simplemente él pedía y alegaba y gritaba, pero no estaba detrás de nada. Me tocó la muerte del Duce, me tocó ir al entierro de la muerte del Duce, y antes nos tocó ir con Antanas al hospital. Era un muchacho suicida, realmente. Él estaba buscando, era la muerte, él no buscaba ninguna reivindicación. Uno hablaba con él y no encontraban punto de
ni siquiera de ponerse en desacuerdo. Él reivindicaba la autoridad, por ejemplo. Es que aquí no hay autoridad. Pues era irónico, era... Sí. Entonces, no, ya después de eso yo también me retiré cuando esta última parte. Pero esa experiencia con los estudiantes me volvió a hacerme recordar esa época tan rica de estudiantes, porque sí se podía trabajar con ellos. Tuvieron una producción cultural, artística, periódicos, revistas. Hicimos otro programa que también se acabó después, un programa de empleo. Hicimos primero un acto en el país, ¿no?, de llamar a todos los exalumnos. Yo decía que el bienestar es no solo a los de adentro, sino a los de afuera. ¿Por qué la Universidad Nacional se olvida de sus egresados? ¿Por qué no utiliza para su bien toda esa cantidad de personajes que manejan el país y que son egresados de la Nacional? Entonces yo organicé un evento que fue un gran banquete que les dábamos a todos los ex de la Universidad Nacional, importantes por lo académico, por lo político. Ustedes no imaginan la cantidad de ministros, exministros, gobernadores, alcaldes, senadores que fueron a este evento. Les dimos un escudo de la Universidad Nacional, y a raíz de ese evento todos se comprometieron a darle ayuda. Obviamente, ¿quién fue que más ganó? Bienestar universitario, porque lo que yo hice fue inmediatamente un programa de empleo. Tengo los folletos, inclusive decía: estudiante, a ver, diga usted para qué sirve, qué horas tiene libre, porque no era empleo completo. Y llamábamos a estas personas que eran nuestros amigos y les dieron empleo, pero por lo menos al 50% de los muchachos que les mandamos. Entonces yo decía, si esa es la manera, buscar a estas personas, a estos personajes que además adoran la universidad, pero la universidad nunca los volvió a tener en cuenta. Digan, vincúlense, vengan, nosotros les damos un escudito, un bañadito de oro que no costó nada, y que además yo cobré boletas, los profesores que fueron, porque eso eran los profesores y los directivos, pagamos una boleta, y con esa boleta era que les damos la comidita y el escudito. Pregúntale a Marilu, que ella fue la presentadora. Marilu fue la presentadora del evento. Fueron más o menos 1.500 personas al Hilton. Profesora, ya que toca como el tema, pues ha venido tocando el tema del estudiantado a lo largo, pero quisiéramos como puntualizar en cómo identifica usted al estudiante de la universidad. O sea, ¿qué cree usted que es característico del estudiante de la Universidad Nacional? Yo creo que ha variado mucho en el tiempo. Yo no puedo decir que el estudiante de la Nacional de hoy, de ayer y de antier sea el mismo. Vuelvo a decirles, antes el estudiantado era de todo el país. Yo veo ahora un estudiantado básicamente de Bogotá y Cundinamarca. Antes, como te digo, era pluriétnico, pluricultural y pluriestratos. Hoy veo que es más o menos estratos medios, ¿no? Hay todo un mito de que aquí la gente de estrato bajo no fue el resultado que yo obtuve para los préstamos becas, que yo tenía que mirar toda la historia del estudiantado. Pero, digamos, no está entrando mucho, aunque viene otra nueva ola, que ahora les hablo de la que estoy viendo última, la más reciente. Entonces, ese estudiante de antes adoraba su universidad, pero fue el estudiante que se volvió a sus provincias. Entonces, mucha de la gente que yo conocí en mi época, pues son importantísimos en la provincia. Recuerdan mucho a la universidad, pero además fueron fundadores de universidades, son los profesores de las grandes, de la del Valle, de la UIS, de la de Antioquia, de la del Norte. Uno va y mis colegas de esa época, si no son grandes políticos o de esto, fueron personajes de su región. Entonces, eso era como la gente de una época. Luego viene la otra época en donde
al menos en ciencias sociales, yo creo que hubo un tremendo vacío. Muchos de los alumnos de los años 70, 80, finalmente No son destacados. no son ni en la academia, ni en muchas cosas, no, en muchas cosas se perdieron. Otros de ellos se metieron en la lucha armada. Yo tengo varios alumnos de distintos grupos, además en todos los grupos. Otros de ellos, que fue una de mis preocupaciones, nunca se graduaron. Había un problema en la Facultad de Ciencias Humanas muy grave, que mucha gente nunca se graduó. Entonces, tú los encuentras trabajando en muchas partes, pero ellos mismos no se sienten como profesionales porque no sé qué fuku le cogieron a la monografía, a la tesis, al grado, o si esta parte ideológica fue tan dura que nadie podía escribir nada si no superaba a Weber o a Marx o a Mao Zedong o alguno de ellos. Entonces, alguna cosa estaba pasando. Y por otra parte, creo que con todo el problema de la violencia en el país, mucha gente se volcó a hacer mucho trabajo bibliográfico, no volvió al trabajo de terreno, que es el que pone los pies sobre la tierra, al trabajo de campo, de la realidad nacional colombiana tal cual es. Yo, por ejemplo, siento mucho pesar que un antropólogo no haya salido de Bogotá nunca, por ejemplo. No me explico cómo se gradúa y no conoce Bogotá. Pero eso es en parte por la misma situación del país, ¿no? En parte de eso. Ese estudiante, entonces, de pronto... Pero las prácticas sí se han mantenido. El trabajo de campo es más limitado porque es muy costoso. Sí. Pero salidas hay, no como había en los años 70. El profesor Bull salía semanalmente con los estudiantes. Y nosotros hacíamos prácticas de lo que fueran. Es decir, usted tiene 2 prácticas, usted 6 meses se va para tal parte y hace el trabajo. Y de paso hace esta materia y hace tal otra. Hablando de eso, precisamente, otro de los programas que nosotros nos metimos, que no nos lo inventamos nosotros y no los Andes, se llamaba Opción Colombia, era para las prácticas de los estudiantes. Y de nuevo, sí se pueden hacer las prácticas fuera. Claro. También se fueron sobre todo de ingeniería, se fueron muchos estudiantes de ingeniería como asistentes de los alcaldes de medio país, donde el alcalde no sabe ni hacer una contabilidad, y ellos fueron los asistentes y precisamente colaborando en esta etapa de elección popular de alcalde de unas personas que no estaban preparados para manejar un pueblo, ni unas finanzas, ni un presupuesto. Entonces, de pronto veo un estudiantado de esa época, y lo lamento profundamente, muy perdido. Es más, algo debía estar pasando que éramos padres en esa época, y teníamos ya hijos de universidad, no los metíamos aquí. Y estoy hablando de la mayoría de los profesores de la Nacional. Y por eso me parece muy interesante la etapa que estoy viendo de nuevo ahora. De nuevo ahora quiere decir que después de Antanas vino Páramo y después Moncayo. Bueno, en esta temporada ha habido una relativa paz, ¿cierto? Una relativa, ¿no? Relativo. Siempre será relativo. Sí. Pero una relativa paz, y entonces me empiezo a encontrar que los hijos de O sea, mis ha habido amigos... una regularización de los ciclos académicos, Eso. que ha sido fundamental. No más cierres, se hacen los semestres, Sí. o sea, nunca se volvió a perder un semestre, que eso es tremendo. O sea, el costo social para el estudiante de perder un semestre y para la universidad es brutal. No, es brutal. Eso nunca más volvió a ocurrir. Eso. Creo que Esa hay es la una parte que me recuperación. parece. Entonces, porque es que si uno mismo no cree, si un profesor no cree en su aula matemática, por algo era, pienso yo. Entonces, algo no estaba funcionando desde que uno mismo decía, no, ya cómo lo va a mandar.
no estudian, se meten en la droga y acaban en la guerrilla, yo no sé qué, no, la verdad, yo soy bastante más franca porque ya estoy jubilada y no me pueden echar. Entonces, en esas condiciones uno mismo decía, no, yo lo saco, pero ahora cuando veo, quiere decir que otra vez, esto es un proceso de, es que además en 5 años sale una generación, lleva unos 2 generaciones y he vuelto a ver y a encontrarme con hijos de amigos, hasta nietos de amigos están estudiando aquí, pues de gente que yo conocí. Y empiezo a ver que hay grupos de estudiantes, yo creo que no todos, que se vuelven a interesar en los temas del país, en hablar, que ya no hacen esa ruptura con el establecimiento, que vuelven a pensar que uno pues está en el establecimiento y puede cambiar el establecimiento, lo que no puede es enfrentarse solo contra el establecimiento porque no llegamos a ninguna parte. Pienso que de todas maneras, frente a otras universidades, la universidad no ha logrado, y eso no es culpa de los estudiantes solamente, eso básicamente es de la administración, no ha logrado crear ese espíritu de cuerpo que tienen los jesuitas, por ejemplo. Y eso es fundamental porque consiguen puesto inmediatamente. A mí me preocupa mucho ese problema, que resulta que yo estoy convencida que la calidad del estudiante de aquí es muy buena. Pero con esa ruptura que han hecho y con esa separación que hemos hecho con quienes nos precedieron y que hoy por hoy o toda la vida han ocupado altos cargos en este país, pues no tenemos el chance ni la oportunidad que tienen estas otras universidades. O sea, todavía pesa el estigma del estudiante de la Nacional como una persona radical. Yo creo que es que se nota. Se nota. Yo creo que sí. Yo creo que sí. En esta última etapa me da un poco de poder preguntarlo por lo que mi madre estuvo en eso, pero la internacionalización... Ah, sí, esa es la otra. ¿Hay algún comentario sobre eso? Sí. En la última etapa de los estudiantes. Sí. En esa parte, es que lo de los estudiantes fue tan rico, pero yo me demoré tanto trabajando en eso que no los puedo decir en 10 minutos. Pero apasionante, ¿no? Para mí es uno de los logros. Una de las cosas con los estudiantes, no solo lo de los profesores, nosotros empezamos el intercambio internacional de estudiantil con universidades del exterior y logramos intercambio, váyanse y vengan. Por otro lado, para ese intercambio recuerdo que nosotros hacíamos cursos de nivelación en inglés, en español, para los indígenas de Kenia, en matemáticas, con los nuevos estudiantes. O sea, el estudiante cuando llegaba, nosotros le hacíamos ese estudio completo de cuáles son sus falencias y tratamos de que Bienestar Universitario le dijera, bueno, si a ustedes dieron un cupo, jueguen las mismas condiciones. Computadores, entonces Bienestar Universitario se puso como meta que en aquel entonces, estamos hablando del año 91, las facultades no tenían computadores, nosotros teníamos aula de computadores para estudiantes, con profesores de ingeniería, para que todo el día, de las 7 a las 10 de la noche, cursos permanentes. Y lo de los intercambios universitarios, hicimos con Estados Unidos, hicimos con España, hicimos con Chile. Pero eso todavía es muy reducido. No, también lo acabaron. ¿Cómo que reducido? Perdónenme, pero entonces después viene Víctor Manuel Moncayo y también acabó la vicerrectoría. Eso es una dependencia que tiene 2 jefes, y como tiene 2 jefes, pues nadie toma la decisión. Tiene 3 jefes, el jefe y 2 jefes, porque no es vicerrector. Entonces, todos esos programas, no, existe la salud, y lo tomo pues como un programa que ya se mueve solo. El deporte, que no sé cómo ande. Toda la parte cultural volvió a ser otra entidad lejos de Bienestar Universitario. Estos programas, la internacionalización, Opción Colombia, el programa de empleos, el programa de mejores estudiantes, eso ya no está, niña. Bueno, ¿usted cómo resumiría finalmente, no sé cuántos, más de 3 décadas en la Nacional? 4. ¿Cuál es su balance final acá, para estos jóvenes, esta nueva generación de estudiantes?
Pues que yo quiero tanto esta universidad que me la paso aquí. Creo que esta universidad necesita, no sé, como que todos los profesores y los estudiantes tomen conciencia de su papel académico, de que esta es una universidad y que tienen que volver a que esta sea no solamente la mejor universidad en cuanto a academia, sino que cumpla el papel trascendente que tiene que cumplir en el país. Ese papel trascendente lo tiene compartido con casi todo el mundo y el papel creo que cada vez es más pequeño, mi opinión personal. Entonces yo sí creo que hay que... la rebeldía siempre ha sido, pero debía ser enfocada a mejorar la calidad de la educación, a mejorar la relación universidad-país, a involucrarse en el país tratando de transformarlo, pero no creo que sea con bloqueos, no creo que sea con piedra, no creo que sea con heridos, no creo que sea reforzando ningún grupo que tenga armas. Yo creo que, y aquí está el potencial, los estudiantes de la Universidad Nacional fueron y han sido protagonistas de muchas cosas buenas y de muchas cosas malas. Entonces yo pienso que tienen la opción de meterse, de comprometerse con el país. Profesora, ¿usted cómo ve, o si se puede hacer una comparación entre el pensamiento de Marco Palacios, década 80, y Palacios en comienzos de siglo? ¿Cómo siente eso? Pues es que como yo ya no estoy metida adentro, no estoy metida adentro, yo considero, y siempre lo consideré, una persona brillante. Es una persona muy capaz, que tiene unas ideas muy claras, ha tenido una experiencia en otras universidades y en otros cargos que le permiten comparar qué es una buena universidad y comparar las calidades de la academia. Respecto a su temperamento, sí, él es un temperamento fuerte, siempre lo ha sido. Yo creo que él ha tratado, o vino aquí con la idea de traer una reforma que ya es hora, una reforma académica seria, y yo creo que quiso hablar con la gente, quiso debatirla con los distintos estamentos, pero por esas razones que yo tampoco me explico y nunca me expliqué desde que fue candidato, creo que no le han dado la oportunidad de en un auditorio León de Grave, sin chiflidos, sin insultos y sin groserías y sin tomates, plantear su pensamiento. Lo ha hecho por escrito, pero nunca es lo mismo el diálogo, pero de quién es allí la culpa no sé. Me parece que he visto por ahí algunas cartas en internet de gente que se opone a la reforma y realmente veo muy pobres los argumentos, y de la gente y otra gente que dice que apoya, y veo muy pobres los argumentos. Es decir, lo que veo es que hay una reforma muy interesante para debatir y una oposición que yo no sé esto en qué acabe, no tengo ni idea. Rocío, tú que estás aquí, no, ni idea. ¿Cómo encuentra usted en este momento el movimiento estudiantil? ¿Se puede hablar todavía de un movimiento estudiantil o cree que ha tomado nueva forma o ha decrecido respecto a décadas anteriores? Pero sí hay movimiento estudiantil, o hay movimientos o grupos. ¿Sí hay un movimiento? Sí, esa pregunta es Esa para es mi ustedes. pregunta. No, yo se las hago a ustedes. ¿Hay un movimiento estudiantil fuerte? Lo que hemos percibido es que ha decrecido un poco, pero quizás su perspectiva de 30 años nos pueda servir como comparación
A ver, pero para el presente. el movimiento, ¿cuáles son las banderas del movimiento? ¿Qué reivindicaciones? Un movimiento que tenga, por ejemplo, frente a la reforma académica. Sí. Hay un movimiento estudiantil, ¿cuántos estudiantes están? ¿Qué han escrito? ¿Qué han dicho? Pregunto. ¿Sí o no? No. Ah, ¿sí? Sino que No se ha integrado. Entonces no hay movimiento, corazón. La cosa que yo te digo es que nunca los movimientos han sido patrocinados por las administraciones. O sea, ustedes no esperen que para que haya un movimiento les financien la publicación, ni de las cosas a favor ni de las cosas en contra. Los movimientos son eso. Es un grupo de gente que piensa, que trabaja y buscan los apoyos, digamos, para presentar las ideas, que se reúnen y hacen. Ahora, si el movimiento es echar piedra, yo creo que queda así de movimientos. Pero ya si se ha hecho ese ejercicio. sí. Hay una propuesta que yo no la puedo entender porque pues, la he visto mencionada, pero no sé de qué se trata, que es la constituyente universitaria. Ustedes están en el medio, sería como interesante que le contaran a Ligia y a mí de paso. Si es... No sé muy bien de qué se trata, pero lo que se busca ahí es, o sea, no sé cómo lo están proponiendo, pero sé que se trata es de que los diferentes estamentos de la universidad discutan pues la reforma con las propuestas que se han venido construyendo desde los profesores, los estudiantes y pues la administración. Eso es lo que se busca y que con la constituyente entonces se llegue como a una reforma universitaria, porque sí se quiere la reforma, pero no de la forma en que se está manejando. Es como la propuesta de la famosa constituyente, pero realmente cómo funciona. O sea, pero para que haya delegados como en la constituyente, para que haya delegados se necesita que haya movimiento, organización, para que cuando ese delegado diga ya, no digan no, eso no fue, ahora fue, porque usted no era. Lo que se está haciendo es en las diferentes facultades frente a la problemática. Yo creo que hace ya 2 semestres se ha venido trabajando eso, varios semestres, pero ha cuajado como los últimos 2 semestres, son los consejos estudiantiles. O sea, hay consejos estudiantiles en economía, hay en biología, hay, que yo sepa, ¿no? En derecho, en humanas y por facultades también están participando de eso. Y lo que se busca ahí es eso, que se genere la discusión, que se haga un documento y por el momento entonces pues juntar fuerzas y mirar como qué se está trabajando. ¿Quiere que les cuente quién fue presidente de la Federación Universitaria Nacional? Que ese sí era un movimiento fuerte. Marco Palacios, su actual rector, cuando era estudiante. De manera que, y viene de ser un movimiento fuerte, fue presidente de la FUN. Y Antonio Hernández, también. Que queremos entrevistarlo, o sea, esa es entonces, bien interesante, porque yo les digo, los movimientos siempre fueron, no crean que los que hoy que son durísimos, que hacen no fueron estudiantes y no hicieron movimientos, sí lo hicieron. Solo que lo hacían, pues, no sé, con muchas ideas. Yo tenía unos documentos de aquel entonces, me trasteé de casa y dije, no puedo seguir guardando esto. Firmados por Marco Palacio, sobre una reforma académica, pero buenísimos. Pero le podemos preguntar porque lo vamos a entrevistar. Buenísimos. Entonces esto nos sirve para... Buenísimos. Profesora, a través de esta charla usted nos ha demostrado que puede conocer la universidad mejor que muchos, ¿sí? ¿Cuál es el lugar o los lugares más significativos para usted aquí en la ciudad universitaria? Que usted recuerde muchísimo, quizás. Uy, si yo le dijera me mataba Marco Palacio. La cafetería, en mi época, que no eran lo que fue después que yo fui la primera que dije cierren ese antro, por la cafetería, eso fue para mí un posgrado. Porque mira, nosotros teníamos clase y nosotros salíamos de la cafetería, pero en aquel entonces la verdad es que eran unas discusiones tan intensas, tan ricas sobre todo, y llegaba el de derecho y se echaba unos discursos y llegaba el de medicina, y era una cosa tan rica. Para mí fue bien importante. No, como estudiante no me tocó la biblioteca, esa belleza de biblioteca, sino donde es filosofía hoy, era la biblioteca de nosotros, era otro sitio muy agradable. Los jardines siempre fueron el sitio de encuentro. Eso en mi época de estudiante.
De resto, ya cuando regreso, para mí, pues la facultad, el edificio de la facultad lo veo tan deteriorado, me da tanto pesar, era tan bonita. La Plaza Santander, que se llamaba en aquel entonces, hoy Plaza Che, que fue, pues, desde que yo entré como profesora hasta los años 80, era el centro y el símbolo. La torre y el auditorio, esa zona que me parece... Y ahora, este edificio. Este edificio me parece que es lo más bonito, que ojalá se mantenga así, limpio, organizado. De resto, no. Por ejemplo, esa parte de abajo yo siempre la siento como el sitio donde yo trabajaba y trabajaba y trabajaba. Pero que para poderme sentir en la universidad, yo me tenía que venir de allá, mis oficinas quedan allá, pero yo tenía que estar aquí. Hay como una barrera muy fuerte. Sí, ¿no? yo no sé, eso... Es impresionante. Yo sentía eso lejos, era lejos y era cerca, pero las reuniones con estudiantes yo todas las hacía. Por eso para mí fue tan importante que toda esa parte de extensión y el auditorio y todo estuviera en bienestar. O sea, nuestro sitio. Yo me reunía en el auditorio con los estudiantes a debatir la reforma, a debatir los programas, los proyectos. Y es más, con muchos estudiantes nos íbamos, o sea, cada vicedecano de bienestar tenía una misión de contactar, el uno en ciencia, el otro en medicina y el otro en derecho, a su amigo de afuera, y nos íbamos con estudiantes a pedir cosas para nuestra universidad, y nos iba dignamente. Y esos estudiantes que nos acompañaban, todos salieron derechito a trabajar. Vuelvo a insistir, esa ruptura de la universidad con la gente del pasado, o sea, con los exalumnos, no me gusta. Y esa ruptura de la universidad con el entorno, tampoco. A mí me tocó, como estudiante, una universidad de cuando la universidad hablaba, primera página. Cuando Fals Borda, Guzmán y Umaña Luna escribieron el libro de la violencia en Colombia, no, yo me acuerdo que eso era noticia de primera página en los periódicos, en la radio, en la televisión, eso era todos los días. El INCORA, acuérdate lo que fue la importancia del INCORA en aquella época, y sociología nos mandaban a nosotros a que ayudáramos a la gente en los proyectos del INCORA. Hoy por hoy yo veo eso muy perdido. Profesora, y esa relación con Camilo Torres, ¿cómo se puede ver o cómo la ve usted desde los diferentes roles que él tuvo? Desde lo académico, desde lo religioso, desde lo activista, ¿cómo uno puede hacer esa rememoración? ¿Qué podría reivindicarse hoy de la figura de Camilo Torres en la Facultad de Sociología? Además es como una de las líneas políticas de muchos grupos. Sí. O sea, Es una figura que inspira... No, es que como figura es el más inspirador, el más... A ver, yo creo que era un tipo tan honesto y tan transparente, que él llega de Bélgica como sociólogo, y llega a un país es que estamos hablando de un país que es distintísimo del que a ustedes les toca. Este era un país rural, este era un país muy pobre, el nivel educativo era muy bajo. Ya les digo, no solamente había muy poquitas mujeres en la universidad, sino que había poca gente en la universidad. Y Camilo Torres, joven, activo, estrato alto, en su momento consentido en las jerarquías eclesiásticas, se mete a mirar el país a fondo, a estudiarlo, a mirarlo. Él era experto en sociología urbana y uno de sus primeros sitios fue Tunjuelito, donde estuvimos allá haciendo las prácticas. Y eso le empieza a dar a él un dolor de país, y entonces ya no era solamente el curso de sociología urbana, sino el curso de metodología. Él fue profesor mío también de metodología, en donde él decía, pero a ver, con esta metodología la que él había estudiado, como que encontramos unas cosas, pero no encontramos el fondo. Era en una búsqueda, él estaba en una búsqueda. Muy crítico, muy cuestionador, y no se abrieron las puertas, y yo creo que empezaron a atenderlo en otros medios, su discurso.
y de pronto lo fueron radicalizando, ¿no? Y él mismo Fueron radicalizando. fue radicalizando, porque era una etapa con muy poca opción para expresiones políticas distintas al bipartidismo. Y más él. O sea, la izquierda no tenía campo de No, y acción acuérdate la política. iglesia, el papel de la iglesia en aquel entonces. Entonces, como cura rebelde, eso no era nada fácil, mejor dicho. Bueno, y fue todo el movimiento de Golconda, o sea, de los curas rebeldes. De los curas rebeldes, se todos, llamaba sí. así, Curas y monjas, porque eran todos. que es un cambio que empieza, yo creo que tuvo mucha incidencia posteriormente en la iglesia, ¿no? Inclusive la jerarca de los jesuitas, el padre Arrupe, por ejemplo, ya se metió en temas de reforma social, de pobreza, o sea, la iglesia empieza a darse cuenta que si no, se pellizca. Pero es que ahí es donde está, por ejemplo, esa capacidad jesuítica que yo envidio, que era que, digamos, en la época en que nosotros estudiamos, ¿no? La Javeriana, y la Javeriana llega, retoma y coge y empieza pues a dárselas todas. Son esa capacidad de La Javeriana voltear. reprime, entre ellos a mí. O sea, la única huelga que hay en la Javeriana, que la hacemos los estudiantes de sociología, cierran sociología. Sí. Ahorita la acaban de abrir sin hacerse la más mínima autocrítica, pero tienen un brazo radical, que es el CINEP. Sí. Ajá. O sea, entonces tienen los dos Sí. lados. O sea, Sí. ahí que expulsaron a todos los estudiantes de Derecho, a Carlos Pizarro. Carlos Pizarro era Pues compañero. también María Arango vino de la Javeriana, ella también Ramiro estaba estudiando Lucio, Derecho. María Arango, bueno, pero María fue Mucho anterior. antes. Carlos Vicente de Rú, o sea, a los estudiantes de Derecho que se metieron en el movimiento estudiantil los expulsaron. Sociología y Trabajo Social los cerraron y nos permitieron graduarnos. Pero Jurando después a por- esos mismos los llaman, o sea, Jurando fidelidad son- a la Universidad Javeriana. A mí Sí. me tocó jurar para que después me dieran el título. O sea, pero de hay una todas capacidad maneras de manejar es varios mundos. y yo creo que qué pena, pero es que esa capacidad, entonces consiguen becas y se van y vienen y posgrados y no, algo hay que hacer. Y yo intenté, pues, o sea, dejamos sentadas las bases porque además lo que dejamos, y pregúntale a tu madre, lo que dejamos no fue en el papel, sino que todo programa que hizo así lo hicimos. Tiempo después me dicen que no hay nada de eso. Yo digo, no, en Bueno, la claro universidad que eso es también haga y hay una quite, manía de quite y haga. de las burocracias de negar lo anterior o de decir que ya no hay nada. Ahí Sí, centrar en ese problema que tiene la burocracia, desconocer lo anterior, pensar que empieza de nuevo, o los que ya no estamos, pensamos que los que siguen acabaron con todo lo de uno. sí. Digamos que uno tiene que tomar es un poco, porque es más las cosas que Pues por eso es continúan. que yo creo importante, por ejemplo, de que en esos movimientos, en esa reforma, yo he pedido, y a mí no me han invitado, he pedido a que yo hubiera querido, ya tal vez no, porque yo creo que la reforma ya es muy próxima, yo hubiera querido con tiempo tener los documentos, y a mí, por ejemplo, en lo que compete a mi área, realmente yo sí creo tener una experiencia, me tocaron 4 reformas, me tocó mi carrera, 4 reformas después, y me tocó en Conciencias mirar en detalle cómo eran las áreas y los problemas de la ciencia social en Colombia. Pedí que me invitaran para mirar la reforma y nada. Entonces, si ¿Quién uno... no la invitó? Nadie. ¿Quién pidió? Yo pedí a la facultad y no me invitaron. Pedí al departamento de antropología y no me invitaron. Pues entonces, ¿dónde más voy a pedir yo? ¿A ingeniería tal vez no? Bueno, muchachos, yo creo que... Tu puesto en esta universidad. Esos debates que ahora vemos en el Congreso se hacían aquí en la universidad y no pasaba nada. Eso cuando era estudiante. Pero Ligia, ¿por qué no profundiza un poco sobre 2 hechos? El movimiento estudiantil, que terminó con la salida del profesor Hals Borda, o sea, es un momento de, como se decía en ese entonces, de lucha antiimperialista muy fuerte, la oposición marcada a la presencia de las fundaciones norteamericanas.
en la Universidad Nacional, particularmente en la Facultad de Sociología. Sí, lo que pasa es que eso ocurre... Lo que pasó con Carlos Lleras. No, lo que pasa es que lo de Fals, que había sido mi decano, ocurre cuando yo me salgo, ese periodo que yo les digo, yo me salgo del 64 al 68. Esto de Falsborda no me tocó. O sea, cuando yo regreso, ya habían, se había dado este movimiento y habían sacado a Falsborda. Entre otros, los líderes de ese movimiento fueron colegas más chiquitos nuestros de sociología. Recuerdo a uno, Esper Pérez. Entonces, él era uno de los abanderados de que las fundaciones extranjeras, que la sociología era imperialista y que había que sacar toda esa influencia de la universidad. Pero no viví, esa etapa no me tocó. Regreso, pero no estaba tampoco en la universidad. No estaba ni de profesora ni de estudiante cuando lo de Carlos Lleras, pero yo estaba estudiando, estaba trabajando en el SINBA. El SINBA, como queda el SINBA es el SINDU. El SINDU, que en esa época era el Centro Interamericano de Vivienda y Planeamiento Urbano. O sea, los personajes que llegaban al SINBA... De nuevo, esa era una entidad patrocinada por la OEA, que hizo historia, pero no solamente en Colombia, sino que hizo historia en América Latina. Hizo, por ejemplo, cursos para líderes sindicales de América Latina en lo que se respecta al movimiento de vivienda, el movimiento cooperativo de viviendas. Y el líder sindical más importante de la Argentina, cuyo nombre no me acuerdo, y el de Chile, estuvieron aquí en el SINBA dando clases, tomando cursos, y luego llegaron y hicieron los grandes movimientos con los programas de vivienda que todavía hoy subsisten. Esa fue otra entidad que entró en la mira de quienes consideraban que todo lo que venía de afuera era imperialista y había que sacarlo de la universidad. Entonces, si vamos sumando, no gobierno nacional, no líderes políticos, luego tampoco entidades extranjeras. Yo quiero contarles a ustedes que el estrato 1, 2 o 3 o 4, si eran todos los estratos los que venían a estudiar en la Universidad Nacional. En aquel entonces, la política universitaria estaba muy relacionada con lo que estaba pasando en Cuba, con pues, todo el proceso internacional, y había una Federación Nacional de Estudiantes, no solamente de la Universidad Nacional. Era una vida muy rica, muy satisfactoria. Existía la famosa cafetería. En esa cafetería, eso vivía lleno, y había todo tipo de, digamos, de discusión, de planteamientos se daban en esa cafetería, en la cafetería de Derecho y en los jardines alrededor de la cafetería. ¿Dónde en ese entonces la cafetería central de la universidad? La cafetería central, ahora por la 26. En el edificio donde está en ese momento Diseño. Bueno, esa era una cafetería súper animada. Aparte de eso, en esta zona de aquí, donde queda ahora Ciencia Política, quedan las residencias femeninas. Y como les digo, en esa época la mayoría de mis compañeras venían de provincia. Entonces vivían aquí en la universidad, las mujeres. La verdad no sé si había residencias de hombres porque no me acuerdo de eso, creo que no había, o estaban fuera de la ciudad universitaria. Había una vida nocturna. En mi época era la mezcla entre la vida social, la vida política y la vida rumbera. Fue la época de los reinados en la Universidad Nacional, donde no era un reinado dentro de la universidad, sino que se involucraba la ciudad universitaria con la ciudad. Aquí se hacían desfiles por toda la carrera séptima, por el Banco de la República, por todo eso, en carrozas organizadas por gente de la universidad, y se daban las fiestas universitarias. Esas fiestas fueron cambiando.
O sea, eso existía desde antes de que yo entrara a estudiar, pero fueron cambiando con el tiempo y después ya tenían incluso una connotación política. Una de las reinas más recordadas fue María Arango, por ejemplo. María Arango, que era una líder estudiantil muy importante de los años 60. Sin embargo, en medio de todo había un gran respeto. Había una gran discusión, pero había un gran respeto. Se oía, se dialogaba, se discutían, y los estudiantes, cuando le daban su posición, había representantes en el Consejo Superior y en los distintos consejos que evidentemente llevaban la posición y los estudiantes aceptaban eso. En esa temporada, pocas veces vi tropel, pero sí hubo tropel. Hubo tropel, esto tiene que ver con la muerte, con un aniversario de la muerte de Uriel, exacto, Uriel Gutiérrez. Uriel Gutiérrez. Sí. Perdón, Uriel Ramírez era un líder. Exacto. Entonces, en aquella época la ciudad universitaria no estaba encerrada, estaba abierta. Llovía como sigue lloviendo en Bogotá. Y entonces había rutas circulares de buses que entraban y daban la vuelta. Esto era abierto a todo. Pero en esa época no me acuerdo yo que se hubieran robado una máquina de escribir, que se hubieran robado un computador. Bueno, no había computadores. En esa época no había. Pero había mucho respeto con las autoridades, aunque éramos amigos. Por lo menos en la Facultad de Sociología, el padre Camilo Torres, Orlando Falsborda, Andrew Pierce, Juan Fride, Virginia Gutiérrez de Pineda, Roberto Pineda Giraldo, Chávez. Bueno, era un grupo que se sentaba con nosotros y que a veces, ahora recordando, era un poco hasta escuelero, si pudiera decirse. Cuando había un conflicto, los profesores nos invitaban a su casa y nos daban chocolate. Nos daban chocolate con tamal. No se me olvidan las reuniones cuando había algún conflicto, y en esas reuniones, en esas casas de los profesores, se solucionaban los problemas a punta de chocolate. Había una relación muy, muy cordial. Obviamente, toda la vida los estudiantes creen, y creíamos en ese entonces, que las cosas no estaban bien, que los programas no estaban adecuados, que las instalaciones no eran suficientes, que las becas o las oportunidades de trabajo no eran las óptimas, que no estábamos mirando suficientemente la realidad del país. Eso ocurría, como sigue ocurriendo, pero las transformaciones eran de otra manera. Solamente recuerdo esa como gran crisis, y después una que ya no fue como en mi facultad, sino que fue a nivel de toda la universidad también, cuando la visita de Carlos Lleras Restrepo al Auditorio de Derecho a una conferencia, que fue absolutamente lamentable, porque creo que a partir de ese momento empezó como un aislamiento del gobierno hacia la universidad. Realmente, hasta ese entonces, todos los presidentes y todos los ministros tenían, cuando nosotros empezamos a estudiar sociología, gracias a ese apoyo de esas fundaciones, los estudiantes teníamos financiación para hacer los trabajos de campo, financiación completa. Entonces nosotros podíamos hacer un trabajo de sociología urbana, de sociología rural, por meses, porque teníamos transporte, comida, alojamiento. Podíamos ir a las comunidades indígenas por cuenta de la facultad, hacer los trabajos. O sea, sí era una vinculación con el país. Y si necesitábamos equipos, los equipos que fueran, ayudantes, asistentes. Ahora, evidentemente, no hay con eso. Entonces, los trabajos ya no son de campo y no de biblioteca. Eso es un salto atrás que me parece a mí tremendo. Si ustedes recuerdan la historia de sociología de aquella época, todos los profesores hacían investigación. Y había una serie de monografías
que no sé si la continúan en la facultad. Pero mira, por lo menos cada 6 meses había 2 libros de profesores que trabajaban con estudiantes, sobre urbana, sobre industrial, sobre rural, sobre campesino, sobre medicina tradicional. Bueno, todo eso era porque había financiación. Y como les digo, estos 2 movimientos hacen que ya les empieza a dar miedo venir a los funcionarios, ya empiezan a hacerse los consejos superiores por fuera de la universidad, ya no van los ministros sino los viceministros o un delegado. Y bueno, todas las entidades extranjeras, la Ford, la Rockefeller Foundation, la Guggenheim Foundation, la OEA, finalmente, pues, se retiran. Sigo después de la experiencia de movimiento porque estamos en una etapa. Estamos en los 60. Estamos en los 60. Está hablando de los 60. Luego yo ya regreso en el año 68. Aquí. Mira, antes de pasar, ¿qué figuras hay en ese entonces? Tanto entre los líderes estudiantiles como entre los maestros. La universidad recibe, por ejemplo, profesores, se nutre muchísimo en los 30, 40 de los profesores que tienen que salir por el nazismo. Ah, no, obvio. Mira, los profesores... Los maestros, ¿usted recuerda de ese entonces? Mira, los profesores nuestros estaban, por ejemplo, Miguel Fornaguera, José R. Casens, Juan Fride, el psiquiatra importantísimo de la Pedagógica Nacional, Socarrás, José Francisco Socarrás, y esta gente, Ernesto Gull, un maestro de maestros, y precisamente José Francisco. Hoy es 19 de noviembre de 2004, son las 11 de la mañana. Estamos con la profesora Ligia Echeverry, ella es socióloga y especialista en antropología social. Bueno, profesora, para empezar, ¿nos puede comentar un poco sobre su trayectoria en la Universidad Nacional de Colombia? Sí, yo ingresé a sociología en el año 59, a la primera promoción de sociología, cuando se fundó la facultad. Allí hice sociología y con una compañera, Gloria Triana, hicimos la especialización en antropología social. O sea, yo estuve aquí hasta el año 64 como estudiante. Después fui a hacer unas especializaciones, a trabajar fuera de la ciudad universitaria, incluso fuera del país, y regresé. Ingresé como profesora al recién creado Departamento de Antropología de la Universidad Nacional, que en ese momento se crea como departamento. ¿Qué año? Año 68. Al poco tiempo entro como coordinadora, luego fui nombrada decana de la Facultad de Ciencias Humanas entre el 70 y el 73. Y después regresé, como hacemos todos los profesores aquí, regresé a la docencia, a la investigación, hice trabajos de investigación en familia, volví a asumir por temporadas la dirección de antropología y ya muy tarde fui a Colciencias a trabajar como asesora en ciencias humanas, regresé a la Vicerrectoría de Bienestar Universitario con Antanas Mocos. En su momento, en los distintos momentos que estuve, año 80, por ejemplo, estuve de asesora de Marco Palacios. Luego de la vicerrectoría estuve con Guillermo Páramo, también de asesora de la rectoría. Y esa fue mi trayectoria en esta universidad. Son desde el año 59 hasta hoy. Bueno, a través de esa trayectoria que has tenido aquí en la universidad, ¿cómo han cambiado las prácticas políticas de los y las estudiantes aquí en la Universidad Nacional? ¿Podrías identificar de pronto periodos? Sí, claro. Comencemos por el primer periodo, los años 60. Los años 60 yo era estudiante. En los años 60 había un tipo de estudiante distinto. Era un tipo de estudiante que venía de todo el país. No había la cantidad de universidades que hay hoy regionales
y evidentemente la universidad era la Universidad Nacional de Colombia. Esto tiene una cosa interesante, porque aquí era la pluridiversidad y todos los estratos. Aquí no era